del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué tal si lo haremos todos en voz alta? Que nos oigamos, todos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces dice, si alguien habla, habla conforme a la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que la bendigas, oh Dios. Esta palabra es viva y es eficaz, pero si el Espíritu Santo le da la unción que necesita. Por eso te pedimos, oh Dios, la tercera persona de la Trinidad sea ministrando a través de la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, en este momento desautorizamos toda fuerza que se mueva a contrario de la tuya, todo cansancio, todo pensamiento fijo. Señor, lo declaramos sin poder. Une nuestros oídos, oh Dios, para oír, porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Amén. Y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos, y a su nombre sea la gloria. Bien, este texto bíblico, y vamos a recalcar en dos palabras que es cada uno. Cuando dice cada uno, se entiende lo que dice. O sea que aquí cada persona debe tener un don. No dice a los que hayan. Las personas que tengan un alto conocimiento intelectual, los que tengan un título de licenciatura en teología, no dice eso. Dice es cada uno. ¿Qué significa eso, hermano? Que cada uno aquí debe tener un don. Por lo menos, hermano, usted debe tener un don. Si ya lo identificó, gloria a Dios, pero si no sabe cuál es, dígale a Dios que se lo muestre, o por lo menos trate de buscar. Cada uno es cada uno. Pero también dice conforme a la multiforme. Y la palabra multiforme es muchas formas, ¿verdad? Muchas formas. Sí, porque hay muchas formas y muchos dones que Dios nos regala. Por lo menos en la Biblia hay 3 listas de dones, aunque esas listas tienen una división, una subdivisión, pero si hay 3 listas de dones, y la primera es que usted sabe que los dones, en Romanos capítulo 6, del 6 al 9, hay una lista que es del Padre que se llaman dones de gracia. O sea, la persona nace con esos dones. O sea, esos dones se los da Dios a los creyentes y a los no creyentes. Porque toda dádiva buena que recibe el hombre la recibe Dios. ¿Cómo se llaman? Dones de gracia. ¿Quién los da? El Padre. Aquí se lo da a todo el mundo. O sea, tú debes tener un don de gracia. Hay otra lista que está en Efesios capítulo 4, del 11 al 13, que se llaman los dones del ministerio. Y los da Jesucristo. El científico dice, según el don del ministerio del cuerpo de Cristo, y es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Cómo se llaman esos dones? Ministerio. ¿Quién nos da? El Hijo. O sea, la segunda persona. Y hay otra lista que está en 1 Corintios capítulo 12, del 6 al 9, que se llaman los dones del Espíritu Santo, manifestaciones del Espíritu, y los da el Espíritu Santo. Entonces, a ver si nos ubicamos. ¿Cómo se llaman los dones que el Padre? Dones de gracia. ¿Cómo se llaman los dones que da nuestro Señor Jesucristo? Ministerios. ¿Y cómo se llaman los dones que da el Espíritu Santo? Dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de los dones de gracia, que la persona nace con ellos. O sea, cuando una persona nace de manera natural, Dios le da un don. Para que esa persona con ese don, mientras esté vivo, se defiende en la vida. O sea, tú te vas a ganar la vida con ese don. La gente dice, él es empírico, o nació, aprendió sin que nadie o lo llaman talento. El hombre tiene talento para eso. Es un don, hermano, y ese don te lo da Dios.
Si la persona coge ese don y lo desarrolla y lo utiliza bien, hermano, ese don te va a hacer grande ante los hombres. O sea, ese don no va a dejar que tú pases la vida inadvertido. Algunas personas pasan la vida, hermano, inadvertido, o sea, no dejan historia, no se hacen notar. Pero tú con ese don que te da Dios, hermano, te puedes hacer grande ante los hombres. O sea, te vas a hacer notar. Yo pongo un ejemplo. ¿Cuántas personas nacerían en Londres cuando nació Winston Churchill? Dentro de los dones naturales está el don de presidir. Esas personas que tienen liderazgo, nacen para ser líderes. Y en los pueblos se postulan como líder de la Junta de Acción Comunal o líder, pero ellos, ese don se lo da Dios, tienen ese don la gente les obedece, mueven masa, la gente les camina. Tienen el don de presidir. Y hay gente que con ese don se han hecho grandes. Por ejemplo, Winston Churchill fue un hombre grande, ¿verdad? Pasó a la historia. Podemos decir de los Estados Unidos, John Kennedy fue grande, ¿por qué? Porque cogió ese don y lo supo mantener. De la música, hay gente que nacen con el don de la música. Algunos lo tienen y se ponen por ahí a hacer serenata y a hacer alguna cosa, pero hay hombres que se hicieron grandes con la música, con ese don. Por ejemplo, Beethoven pasó a la historia, ¿verdad? ¿Quién le dio el don a Beethoven? Se lo dio Dios. Lo utilizó mal, sí, pero el problema es pero ese don se lo dio Dios. Pero se hizo conocer, porque utilizó bien el don. Mire, hay gente que tiene el don para cocinar, ¿cómo le parece? Y son buenos cocineros. Los primeros años de mi vida, hermano, yo trabajé en restaurantes. Aquí en Barranquilla había un muchacho, hermano, que donde iba ese muchacho, la gente se llenaba los restaurantes porque tenía el don de cocinar. O sea, la comida le salía sabrosa. La persona que tiene el don de cocinar pone la olla, echa 4 papitas, le echa un poquito de ajo y una cosita, y cuando hace la sopa, hermano, esa sopa huele a 4 cuadras a la redonda. Y no le echó casi nada. Pero hay gente que están cocinando, hermano, le echan perejil, le echan berenjena, le echan cilantro, le echan cebolla, le echan tomillo, le echan carne, le echan pollo, le echan todo, hermano, y cuando hacen la sopa, parece el agua donde lavan los plátanos. No sabe nada, ¿por qué? Porque hasta para cocinar necesitamos de la gracia de Dios. Y hay gente, hermano, que se da a conocer porque es un buen cocinero. Ese don me hace grande ante los hombres. No pasa inadvertido. Cuando nacemos de manera natural. Y siempre cuando un niño nace, con el don, nace con un impulso natural de hacer las cosas. De pronto usted se habrá dado cuenta que el niño de 4 de 5 años, cuando el papá que está trabajando dice, papi, te ayudo. ¿Verdad que dice así? Papi, te ayudo. Ese es un impulso natural que nace con él. O sea, nadie nace siendo flojo. El niño nace con un don y nace con un impulso natural. Papi, te ayudo. ¿Qué hacemos con ese niñito? Si estamos haciendo algo que tenemos el trabajo embolatado y de pronto estamos y dice, ya vienes a molestar. ¿Verdad que le decimos así? Si sirvieras para algo, no vinieras. Si la gente supiera el daño que le hace a esa criatura. Llama a la mamá, mira, trae a este muchacho que me está molestando, hermano. Ese muchacho, con esa palabra, tú lo estás marcando para toda la vida. Sepa eso, hermano. El niño nace con un impulso natural. Si tú cultivas ese impulso natural, eso le va a convertir en un placer para hacer las cosas. O sea, él va a sentir placer cuando trabaja. Nadie nace siendo flojo. La flojera es una desviación del carácter. Si supiéramos nosotros el daño que le hacemos a una criatura, cuando con ese impulso natural dice, papi, te ayudo, ¿qué le decimos nosotros? Ve a molestar a otra parte. Ya lo estamos marcando. Dicen los psicólogos que un niño a los 12 años define su carácter. O sea, lo que le sucede a un niño en los 12 primeros años lo va a marcar para toda la vida. Entonces no se lo olvida nunca. De los 12 años en adelante lo va a desarrollar. Y en ese desarrollar el carácter puede haber desviaciones. O sea que la etapa más crítica de un niño es los primeros 12 años y la adolescencia, porque puede tener desviaciones. Yo diría que nadie nació siendo flojo.
Porque el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 29, dice que Dios hizo el hombre recto. Si no, léalo para que vea. ¿Alguien quiere leer aquí lo que dice Eclesiastés 7, 29? A ver. Hermano, les digo algo. La iglesia no determina lo que la Biblia enseña. La Biblia determina lo que la iglesia debe enseñar. ¿Qué dice Eclesiastés 7, 29? Hermano, nadie nace siendo homosexual. El homosexual es una desviación del carácter. Nadie nace siendo un vicioso. Es una desviación del carácter. ¿De dónde viene la palabra? Bueno, cuando se estudia teología, ¿verdad? Hay una palabra para definir la palabra pecado o el estudio del pecado que es amartía. ¿Cómo se llama la rama de la teología que estudia el pecado? Diga amartía, amartiología, amartiología. Pero viene una palabra griega y sale de los lanceros. Escucha bien. Los griegos, sobre todo los espartacos, acostumbraban a los niñitos de pequeñitos, hermanos, a ser guerreros, a disparar la lanza y dar en el blanco. O sea, los ensayaban desde pequeñitos, los espartacos, los espartanos, la gente de Esparta. Cuando ellos montaban un niño en un caballo, y le daban una lanza y le ponían el blanco para que diera, si la lanza no daba en el blanco, era porque la lanza se había desviado. O erraban el blanco. Entonces, la raíz de la palabra pecado es errar al blanco o desviación, que es amartía. Yo una pregunta, ¿qué significa la palabra amartía? Errar el blanco. O desviación. Y eso es lo que es el pecado. El hombre se desvía. El hombre no nace torcido, el hombre se desvía después que nace. Yo le repito, un niño a los 12 años define su carácter. De ahí en adelante se puede tener desviaciones. Y eso es lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Diga, errar o desviarse. ¿Me quiere acompañar el libro de Romanos capítulo 3? Vamos a leer del 10 en adelante. Y ahí es lo que Pablo define la palabra pecado. Romanos capítulo 3, ubíquese. Voy a esperar que todos lo consigan. Dice el versículo 10, como está escrito, porque está citando el Salmo 14. Ya se ubicó en Romanos 3, verso 14. Romanos 3, verso 10. No hay justo ni aun uno. ¿Está leyendo? Dice el 11, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Qué significa eso? Pecado. Todos se desviaron. Y el profeta Isaías, en el capítulo 53, por ahí por el verso 3, lo hizo de otra manera. Dice, todos nosotros nos descarriamos. Llegamos a la iglesia torcido. Usted llegó a la iglesia mano derechita. Usted, Jesucristo, no tuvo que perdonarle nada. Llegamos torcidos. Enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejía, borrachera, envidia, etc. Llegamos torcidos a la iglesia. Pero Dios escribe derecho en líneas torcidas, como le parece el nombre. O sea, Dios nos enderezó. O por lo menos nos está enderezando. Pero el hombre se tuerce. No me vayan a decir, hermano, que la drogadicción y que es algo patológico, hermano. La drogadicción es patológico, es una desviación. No vayan a decir, hermano, que el hombre nace siendo homosexual. Dios no hace homosexual. El hombre nace recto. Pero ellos se desviaron. No digan que es una patología que nació. El hombre se tuerce. Pero Jesucristo lo endereza, gloria a Dios. ¿Qué don recibiste tú? Don natural y lo está de pronto ejercitando. Porque cuando la persona tiene el don de la medicina, es un don, y estudia abogacía, porque el papá es abogado, hermano, termina manejando carro. Si el hombre no tiene el don de la medicina,
pero como el papel médico lo pone, estudia medicina, termina vendiendo droga en una farmacia, porque no tiene el don. Cuando la persona tiene el don y estudia a su hermano, triunfa en la vida, lo hace grande. El don te hace grande, un gran médico, un gran abogado, un gran arquitecto, porque descubriste el don. ¿Cómo se llaman esos dones? Dones naturales, gloria, nacemos con ellos. Si tu hijo a esta hora, hermano, está roncando, como había vieja en la cama, hermano, mira bien qué pasó, hermano. Él no nació flojo. Es más, la Biblia dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. O sea, es un pecado, es un delito la flojera. Dios no llama a la gente floja. Cuando siempre que Dios llama a una persona, la llamaba cuando estaba trabajando. Dios con los flojos no comulga. Bueno, perdóneme si aquí una persona floja, hermano, pero todavía te puedes interesar, gloria a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la Biblia dice que nosotros nacemos otra vez. Nacemos de manera espiritual. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 10, verso 3. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 3, dice, tenemos que nacer de nuevo. Y fíjense que el nuevo nacimiento, para ser hijo de Dios, tenemos que nacer de nuevo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso del 11 al 13, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y sigue diciendo, los cuales, escuche bien, no se entretenga. La fe viene por el oír. Dice, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a hacer un exégesis, o sea, un exégesis es cuando usted dice, ¿qué dice? ¿Y qué quiere decir cuando lo dice? Bien, ¿qué es un exégesis? Cuando la persona pregunta, ¿qué dice la Biblia? Y después, ¿qué quiere decir cuando lo dice? Tenemos que hacer, como dice Jesús, escudriñar, ¿verdad? Él la dice inquirir. Eso es hacer un exégesis. ¿Qué dice? ¿Y qué quiere decir cuando lo dice? ¿Qué quiere decir cuando dice que no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón? Cuando dice que no somos engendrados de sangre, y usted sabe que en la sangre va la herencia, dice el libro de los Hechos, capítulo 17, por ahí por el verso 26, que de una sangre hizo todos los linajes de la tierra. Y esa sangre estaba contaminada. Era la sangre de Adán. El pecado de Adán comprometió toda la raza humana. Solo dice Hechos, capítulo 17, verso 26. De una sangre hizo todos los linajes de la tierra, y esa sangre contaminada nos contaminó a todos. O sea que el pecado es hereditario. Y si no hay un médico, y cuando el médico le detecta alguna enfermedad, diabetes, colesterol, dice en su familia, ¿verdad que sí? Hay algún? Porque en la sangre va la herencia. Nosotros heredamos el pecado, heredamos la enfermedad, todo lo malo lo heredamos a través de la sangre, porque la sangre se contaminó. Pero cuando hablo de salvación, hermano, no es una herencia. La salvación no se hereda. La salvación es algo personal. Tu papá es evangélico, es maestro, es pastor, sí, pero tú tienes que nacer de nuevo. Tú no heredas la salvación de tus padres, porque no es una herencia. Entonces, cuando le dice que no es sangre, ¿usted qué entiende? Que no es una herencia. Pero dice, ni de voluntad de carne. Cuando dice que no es por voluntad de carne, es que no es por esfuerzo propio. O sea, no es por lo que tú hagas que vas a nacer de nuevo. No es por lo que tú eres que vas a ser salvo. La salvación no es por lo que tú eres. La salvación es por lo que Jesucristo es.
La salvación no es por lo que tú haces. La salvación es por lo que Jesucristo hizo. Cuando dice que no es por voluntad de carne, ¿alguien quiere leer lo que dice Jeremías capítulo 17, verso 5? Jeremías 17, 5. No es por voluntad de carne. No es por esfuerzo propio. Cinco, amén. Pone carne por su brazo. Eso significa esfuerzo propio. Tú crees que eres salvo por lo que haces. Tú estás poniendo carne y es una maldición. Es una maldición, porque Pablo dice que la salvación es por obra para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. No es por lo que tú hagas, es por lo que Jesucristo hizo, gloria a Dios. O sea, la salvación no es por esfuerzo propio, no es por voluntad de carne. ¿Qué entiende eso? A ver si vamos cogiendo el hilo. Cuando dice que no es por voluntad de sangre, ¿qué entiende usted por eso? Que no es una herencia. Ni por voluntad de carne, que no es por esfuerzo propio. Pero dice ni por voluntad de varón. O sea que ninguna persona lo puede hacer. Tú naciste de manera natural porque alguien te engendró. Pero para nacer de manera espiritual, hermano, nadie lo puede hacer. Solamente lo puede hacer Dios. Porque el texto bíblico dice, si no es Dios. Entonces el texto dice, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre. ¿Me repite qué significa eso? No es una herencia. No es una herencia. Ni por voluntad de carne. ¿Qué significa eso? No es por esfuerzo propio. Ni por voluntad de varón. Nadie lo puede hacer. ¿Quién es el que hace el milagro? Lo hace Dios. Entonces, cuando yo digo que soy hijo de Dios, no estoy utilizando una expresión teológica ni un sentimiento religioso. Somos hijos de Dios porque fuimos engendrados por Dios en el Espíritu. Tú eres hijo de Dios. Dice primera de Juan, ahora somos hijos, por eso el mundo no nos conoce. Porque somos engendrados de Dios. Y cuando nacemos de nuevo, hermano, Dios también pone dones espirituales. ¿Cómo le parece? Y esos dones que yo sé que usted tiene alguno, tú lo puedes enterrar. Y vas a pasar desapercibido. Pero lo puedes utilizar y ese don te va a ser grande. Dependiendo cómo usemos el don, va a ser grande ya no ante los hombres, sino ante Dios. A ver, los dones naturales te hacen grande ante Dios, pero los dones espirituales te hacen grande ante... ¿Cómo es el asunto? Los dones espirituales te hacen grande ante los hombres. Pero los dones espirituales te hacen grande ante Dios. O sea, no vas a pasar desapercibido. Ese don te va a hacer grande. Aquí en Barranquilla han habido hombres grandes. Bueno, allá en Barranquilla, ¿verdad? Usted conoció, por ejemplo, a Silfredo Silva. Ese hombre no pasó desapercibido. Carlos Reyes, Emerton Coma, María de Arma. Yo conocí muchos hombres, hermanos, que no pasaron desapercibidos, que utilizaron bien lo que Dios les dio. Tú puedes ser grande, gloria a Dios. O sea, tu vida no va a pasar desapercibida si usas bien el don. Ahora hablamos de dones naturales, nacemos con ellos, pero también con dones espirituales. Dios nos los da cuando nacemos de nuevo. Pero ¿quién es Dios? Vamos a esperar que los hermanos se acomoden. Yo creo que el predicador debe acostumbrarse a hacer pausas, ¿verdad? Pasa un ruido, hermano, pare el mensaje hasta que la gente, porque usted sigue hablando, va a pasar la máquina de bombero y el ruido no deja que usted oiga, hermano, usted está hablando solo. Uno tiene que hacer pausa hasta que la gente se acomode, gloria a Dios. ¿Quién es Dios? Hermano, Dios es espíritu y a Dios nadie lo ha visto. O sea, a la primera persona. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16, dice, hablando de Dios, a quien ningún hombre ha visto, ni le puede ver.
porque habita en luces inaccesibles. La primera persona nadie lo ha visto. Jesús dio a conocer el Padre, porque Dios se hizo hombre, la segunda persona. Pero a Dios nadie lo ha visto. Y ese ser que nadie ha visto es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es infalible, es inmutable y es inmensurable. Entonces alguien dirá, pero si nadie lo ve y no tiene figura, no tiene forma, entonces es algo abstracto. Dios no es algo, Dios es un ser. Esos dones, yo no diría dones, son atributos divinos, hacen que Dios sea un ser divino. ¿Cuáles son esos atributos? Omnipresencia, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la palabra omnipresente? Está en todas partes. Omnipotente, ¿qué significa? Todo lo puede. Y omnisciente, que todo lo sabe. Inmensurable, que nadie lo puede medir. O sea, no tiene medida. Infalible, que no se equivoca. Inmutable, que no muda, no cambia, siempre es el mismo. Esos dones no, esos atributos hacen que Dios sea un ser divino. Pero Dios tiene atributos humanos, ¿verdad? Dios es santo, Dios es bueno, Dios es Padre, Dios es fiel, Dios es perfecto. Y esos atributos Dios los comparte con el hombre. Escúcheme bien. Entonces Dios tiene atributos incompatibles, que son los atributos divinos. Pero tiene atributos compatibles. ¿Cuáles son? Dios es santo. Y la Biblia dice que nosotros podemos ser santos. Dios es amor. Y nosotros podemos tener amor. Dios es Padre. Y nosotros podemos ser Padre. Dios es perfecto y el Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, verso 48, dice, nosotros tenemos que ser perfectos. Esos atributos que Dios comparte con el hombre hacen que el hombre refleje la gloria de Dios. O sea, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque comparte esos atributos. Y nosotros entendemos hasta ahí. Entonces la palabra ser yo no sé por qué los teólogos utilizan tanto el griego. La palabra ser en griego es ontos. Hablamos de la ontología de Dios. No odontología de dientes, sino ontología. Es que Dios es un ser. Y tú también eres un ser. Somos igual, no, porque Dios es un ser divino y nosotros somos seres humanos. ¿Me están entendiendo? Pero somos seres, somos personas. Dios es una persona y tú eres una persona. Y de persona a persona podemos hablar. Tú no puedes hablar con Dios, sí, porque Él es una persona. Y tú eres otra persona, solamente que Él es divino y nosotros somos humanos. Pero vamos a hablar de los dones espirituales. Esa parte de Dios que es divina, hermano, también la comparte con el hombre. No solamente los atributos personales, sino los atributos divinos. ¿Me quiere acompañar al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1? A ver, si no entiende algo, levante la mano y pregunte. No voy a preguntar allá afuera, porque allá vas a enlagunar al otro hermano. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los 3 primeros del capítulo 3 el capítulo verso 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. ¿Ya se ubicaron? Dice la Escritura, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, como dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina.
Yo le hago una pregunta, ¿qué es participar? ¿Qué es hacer partícipe? Hermano, yo voy a comprar un carro, pero voy a hacer que usted participe de ese carro, de esa bendición. Usted llega a mi casa y yo estoy comiendo y hermano, venga para que participe de la comida. ¿Qué entiende usted por eso? De participar, hacernos partícipes. Ser parte. Eso es tuyo. Hermano, yo tengo un carro y el día que lo necesite lo puedo utilizar porque te estoy haciendo partícipe de esa bendición. Tú llegas a mi casa y yo estoy comiendo y hermano, venga para que participe. O sea, tú puedes disponer de esa comida. Eso es lo que se entiende. Pero ¿de qué somos partícipes? De la naturaleza divina. No de la humana, porque la humana la tenemos. Tú eres santo, eres perfecto, eres justo, eres padre. Eres amor, tienes todo. No, tienes amor. Pero ahora vamos a ser partícipe de la naturaleza cuando nacemos de nuevo. O sea, parece que Dios nos da el ADN que nos dio a nuestros padres. De lo natural sacamos el ADN de nuestros padres naturales, pero en lo espiritual sacamos el ADN de Dios. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, gloria a Dios. Aleluya. Si usted lo cree es verdad, y si no lo cree también es verdad. O sea, mejor créalo. Si lo cree es verdad. Y si no lo cree también es verdad. Es mejor que lo crea. ¿Por qué? Porque el día que el Espíritu Santo bajó a la tierra, el día de Pentecostés, antes de Pentecostés nadie era templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo venía, pero había una promesa en Joel capítulo 2, verso 28, que en los últimos tiempos Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Era una promesa. Antes de Pentecostés el Espíritu Santo venía sobre alguien y se iba. Era un préstamo, pero ahora es diferente. El día de Pentecostés el Espíritu Santo no solamente bajó el cielo a la tierra, sino no bajó la omnipotencia. ¿Cuál es el otro? La omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Y lo fraccionó en nueve pedazos y se la repartió a los hombres. Y se llaman los dones o manifestación del Espíritu Santo, que es el equipo sobrenatural que Dios da a la iglesia. Porque Dios nos manda a hacer una obra que nosotros no podemos hacer. Hermano, usted jamás será capaz de convertir a nadie. Usted jamás será capaz de quitarle el cáncer a una persona. Usted jamás podrá hacer que un paralítico camine, pero a través del Espíritu Santo, hermano, lo podemos hacer. Porque Dios hace milagros. Entonces, Dios coge la omnipotencia y la reparte en tres pedazos y llama los dones de poder. ¿Cuáles son? Fe, milagro y sanidad. Y con esos tres dones, la iglesia hace lo que Dios hace. Porque es el equipo sobrenatural. Se llaman dones de poder. Pero están los dones de revelación, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Estos tres dones encierran todo lo que es el conocimiento de Dios. Bueno, ¿y qué es lo que Dios conoce? Todo. Porque Él es omnisciente. Dios conoce las cosas que hay en el cielo. Dios conoce las cosas que hay en la tierra. Sean materiales, sean seculares, sean espirituales, sean trono, dominio, potestad, Dios las conoce. Dios conoce lo que hay debajo de la tierra. Es que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. A Dios no se le escapa nada porque es omnisciente. Y esa omnisciencia Dios la pone a disposición de la iglesia. A través de los dones de revelación. O sea que Dios te puede mostrar a ti algo que está pasando en la Sierra Nevada. Te lo puede mostrar. Porque Dios te da a conocer algo que está bien, pero que tú con tus medios naturales no lo puedes ver. Hay un caso en la Biblia de un profeta que fue Eliseo. Vino un leproso de allá de Siria que se llama Naamán. Y bueno, usted conoce la historia, ¿verdad? Eliseo le dijo, zambúllete, Eliseo, 7 veces y se zambulló y quedó sano. El gran general sirio quiso darle una ofrenda a
el profeta y el profeta no lo aceptó porque el profeta no era sacerdote. La ley dice que cuando una persona era sanada de lepra, la ofrenda era para el sacerdote, no para el profeta. O sea que si el profeta hubiera cogido la ofrenda, hubiera entrado en prevaricato. Hermano, no tome a Dios lo que no le pertenece. Entonces el profeta no recibió la ofrenda o el regalo, el presente, porque eso era para el sacerdote, dice la Biblia. Ve y presenta el sacerdote y da una ofrenda al sacerdote, no al profeta. Pero Eli Hasey, que era uno de esos modernos predicadores que tenemos ahora, hermano, le saca hasta el diente de oro a la gente para esa gente, hermano. Bueno, Dios lo hizo, hermano, y así, bueno, Dios no lo ha hecho así, pero se fue escondido detrás del general. Nadie supo que él se fue. Se fue de manera sigilosa. Cuando el general vio que el ayudante del profeta iba a traer, dice, va todo bien. Dice, no, lo que pasa es que vinieron unos hombres de la sierra y el jefe, el profeta, manda a decir que le manda una muda de vestido y el hombre se bajó y pidió uno, le dio dos. Pidió un lingote y le dio dos. O sea que Hasey cogió el paquete y se volvió. Y antes de llegar donde está el profeta, lo escondió. Pero ¿qué hizo Dios con el profeta? Cogió el espíritu del profeta y lo llevó allá donde Hasey estaba haciendo el canje mercenario. O sea, el profeta miró todo lo que Hasey estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Dios lo llevó. Dice, mi espíritu estaba allí. Qué bendición tan grande, hermano, que Dios te pueda llevar en este momento a un hermano que está allá en la Sierra Nevada, lo está esperando una culebra y es un peligro, hermano, y Dios te pueda mostrar el peligro del hermano. Hermano, vamos a orar. Es una bendición, hermano, que Dios te revele algo que Él está viendo. La iglesia con los 9 dones, hermano, ve lo que Dios ve, siente lo que Dios siente, hace lo que Dios hace, está donde Dios está. Ese es el equipo sobrenatural de la iglesia y está a nuestra disposición. Debes tener alguno, gloria a Dios. Tú debes tener alguno. El don de sanidad, hermano, ora por los enfermos, pon la mano, ahí qué pasa. Hermano, oremos por milagros, Dios está aquí y Dios no ha cambiado, la iglesia ha cambiado. A veces por falta de conocimiento tenemos eso y lo tenemos como que escondido, pero lo podemos poner en función. Los grandes hombres del Antiguo Testamento se hicieron grandes porque utilizaron lo que Dios les dio. Tuvieron fe para hacer obras grandes. Capítulo 11 del libro de Hebreos, hay una galería de los grandes campeones de la fe y eran hombres como nosotros, sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, pero tuvieron fe y pusieron el don, lo pusieron y fueron grandes, sí fueron grandes, pasaron a la historia. En esta mañana vamos a hablar de uno de los grandes en la Biblia, que es el patriarca Abraham, y quiero que se ubique en el libro de Génesis capítulo 18. Hermano, el servicio a Dios te hace grande. Pon el don que Dios te ponlo al servicio de Dios y te va a hacer grande ante Dios. O sea, no pases inadvertido en la iglesia, ¿no? Ponte en manos de Dios y Dios te va a hacer grande. A veces estamos en la iglesia hasta 20 años y nadie nos conoce. Porque no hacemos nada. Pero algo debes de tener. Génesis capítulo 18, aquí vemos uno grande, gloria, y lo encontramos sirviendo. Sirviendo con lo que Dios le había dado. Después, Génesis 18, verso 1, le apareció Jehová en el encinar de El Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra. Quiere decir que esto es una teofanía. Uno de estos 3 ángeles era Dios, porque los ángeles no reciben adoración. Esto es una teofanía, una visión visible, una manifestación visible de Dios. Dice el 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies,
y recostado debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del restoldo. Y corrió Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a preparar. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Debemos el estudio hasta ahí. Aquí encontramos uno grande, gloria a Dios. Y le encontramos sirviendo. El servicio a Dios te hace grande. O sea, Abraham fue grande por el servicio que le prestó a Dios. Y aquí lo encontramos sirviendo. La historia de Abraham, bueno, desde el capítulo 12 hasta el 25, 14 capítulos hablan es de Abraham. Es la historia, o sea, la historia va entrelazada con su vida y su vida va entrelazada con la historia. Usted tiene mano, son 14 capítulos, pero Isaías escribió 66, sí, pero Isaías no escribió su autobiografía. Isaías escribió fue el pecado, el arrepentimiento, la amenaza siria, todo eso. Isaías no estaba hablando de su vida, pero aquí la historia bíblica habla de la historia de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue grande. Le dedican 14 capítulos. Lo encontramos sirviendo. ¿Pero qué clase de servicio? Porque no es que estemos sirviendo, sino cómo le estaba sirviendo. Tú le estás sirviendo a Dios, sí, pero ¿cómo le estás sirviendo? Es bueno que nos preguntemos. Porque si yo te invito a ti a mi casa, digo, hermano, venga y para que almuerce en mi casa. Y tú vas a mi casa y tú estás en la sala y tú estás oyendo que la que está cocinando en la cocina está diciendo, para lo que sirve es para traer gente a comer. Como él no es el que lava los platos. Él no es el que cocina. Siempre invitando gente. Y esos evangélicos que comen más que plata al 20%. Ellos no beben ron, pero comen más que... Y está hablando, o sea que tú estás oyendo lo que están diciendo. ¿Te están sirviendo? Sí. Te están sirviendo, pero ¿cómo te están sirviendo? Siempre está yendo gente como si uno no se cansara, te aburrido, te harta de tantas cosas. Ojalá y no vengas más. Es que te van a voltearle la escoba para que vaya. ¿Te están sirviendo? Sí, pero ¿cómo lo están haciendo? O sea, le estamos sirviendo, sí, pero ¿cómo le estamos sirviendo? No es solamente que le sirvamos. ¿Me quiere acompañar el libro de Malaquías, capítulo 1? ¿Cómo le estamos sirviendo a Dios? O sea, le estamos sirviendo con lo que Él nos ha dado. Tú le estás sirviendo a Dios con lo que Dios te ha dado. Pero fíjese en el libro de Malaquías, capítulo 1, y aquí encontramos unos sacerdotes que estaban sirviendo. Porque estos sacerdotes le estaban sirviendo a Dios. Pero ¿cómo le estaban sirviendo? Dice el libro de Malaquías, capítulo 1. Bueno, me puede acompañar a leer el verso 6, 1:6 de Malaquías. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre, menospreciáis. Hermano, ponga atención. Le estaban sirviendo, sí, pero con menosprecio. No era con desprecio, pero tampoco con aprecio. ¿Cómo le están sirviendo? Con menosprecio.
O sea, no lo están despreciando, porque no está diciendo con desprecio, pero tampoco lo apreciaba. ¿Recuerdas a Jacob con las dos esposas que tenía? ¿A quién amaba? A Raquel. Pero a Lea la menospreciaba, no que la odiaba, sino que la amaba menos. O sea, la palabra menospreciar es amar menos. ¿Y por qué Jacob menospreciaba a Lea? Porque amaba a Raquel. Amaba a Lea, sí, pero la amaba menos. Entonces, cuando menospreciamos a Dios, es porque estamos amando algo más que a Dios. Y esa no será la situación de algunos aquí de nosotros. Hay un orden en la iglesia y es que primero Dios, segundo la familia y tercero el ministerio. O sea, para que tu vida espiritual funcione, el orden es, primero es Dios y en segundo lugar, y después el ministerio. Pero cuando nosotros ponemos algo por encima de Dios, eso se llama idolatría. Y la vida espiritual así no funciona. Cuando tú tienes algo en primer lugar, estás menospreciando a Dios. O sea, la pregunta, ¿cómo le estamos sirviendo a Dios, hermanos? Ojalá y Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. Y Él lo ve. Y vas a ser grande, gloria a Dios. Porque tú pones a Dios en primer lugar, Él te va a poner en primer lugar a ti. Y no vas a pasar desapercibido. Pero a ver, ¿quiere leer conmigo el versículo 10? 1:10. ¿Quién también de vosotros, hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? La pregunta es, ¿qué nos mueve a servir a Dios? Porque en el libro de Filipenses capítulo 1 dice que algunos predican a Dios por contienda, otro por dinero, otro por contención. No, sinceramente, ¿qué nos mueve a servir a Dios? ¿Es el dinero? Bueno, el dinero es necesario, hermano. Si esta iglesia deja de diezmar, esta iglesia hay que cerrar. El dinero se necesita en la iglesia. Pero no es la fuerza motriz que nos va a mover. O sea, no es el dinero, es el amor a Dios. Esta gente le servían a Dios, pero era por dinero. Dice, ¿quién cerrará mis puertas de balde? ¿Se da cuenta? Pero mire, ¿qué dice el verso 13? Habéis, además, dicho, porque Dios oye, oh, qué fastidio. Oiga, te estaban diciendo a Dios, pero con fastidio. ¿Sabe qué fastidio, hermano? Cuando usted se hastía. O sea, fastidio es hastío. Cuando usted se cansa. Hermano, todos los días para el culto, qué fastidio, todo siempre. Para que usted sepa qué es fastidio, cuando usted se fastidia, usted, hermano, empieza a darle yuca en el desayuno, yuca en el almuerzo, yuca en la comida, yuca los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, yuca todos los días. Usted llega un momento que se fastidia, se hastía de la yuca. Y esa gente estaba fastidiado de Dios. Venimos al culto con fastidio y nos rascamos la barriga y dice, qué culto tan largo, qué mensaje tan largo. ¿Cuándo terminó ese hermano de hablar? Pero si tuviera la cara tan bonita, tiene la cara como una mochila con una sola yuca, hermano, ese es fastidio. Bueno, la pregunta es, ¿cómo le estamos sirviendo a Dios? No es que le esté sirviendo, sino cómo le estamos sirviendo. ¿Cómo le sirvió a Abraham? Vamos nuevamente al libro de Génesis, capítulo 18. Dice la Escritura, después le apareció Jehová en el encinar del mar, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó su miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando lo vio, dice, salió corriendo. Salió
corriendo. O sea, les sirvió con prontitud, con rapidez. No lo dejó para el último. Salió corriendo, con prontitud, ¿verdad? Dice el versículo, el 6, vea conmigo el 6. Entonces Abraham se dio deprisa. Oiga, tremendo, ¿eh? Salió corriendo y salió deprisa. Ahora atiende Sara. Dice el 7, y corrió Abraham y corrió. O sea, Abraham se puso las pilas, gloria, para ver a corriendo. Y a la pacada y tomó un becerro tierno y le dijo a Sara, dio deprisa. El verso 7. Y llegó donde el siervo y también dice, date deprisa. O sea, le sirvió con prontitud. O sea, no lo dejó para cuando tenga tiempo. O sea, hay un hermano que se está muriendo ahí en el hospital y hay que ir por él a orar, hermano. Sí, pero cuando tengamos tiempo, cuando llegamos, hermano, encontramos la cama vacía. Porque no tuvimos prontitud. Porque Dios no es el primero. La Biblia dice, por cuanto conmigo lo hiciste, por cuanto lo hiciste con estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Si hay un hermano en el hospital enfermo, hermano, vaya y ore por él. No deje el asunto para, o cualquier otra necesidad. Debemos darle el primer lugar. Abraham le sirvió deprisa. Pero vamos a mirar otra cosa aquí que me llamó la atención, el capítulo 18, y es el verso, el 6. Dice, entonces Abraham se fue deprisa y tomó de Sara y dijo, toma 3 medidas de flor de harina. De pronto usted no sabe que son 3 medidas de flor de harina, porque nosotros utilizamos el sistema métrico decimal. Yo sé lo que es 1 kilo, yo lo sé lo que es 1 libra. Porque utilizamos el sistema métrico decimal, en aquella época eso no se conocía. Pero 3 medidas de flor de harina, para que ustedes tengan una idea, hermanos, son 40 libras. 40 libras de harina. ¿Cuántas personas eran? Hermano, yo me toca hacer siempre el desayuno, hermano, y a veces compramos una promesa de 1 libra y a veces comemos hasta 6 días, hermano. Ahí sale un poco de arepa. ¿Cuántas dan de 40? Entonces que Abraham no fue mezquino. Sirvió con abundancia. Hermano, 40 libras de harina para 3 personas. Se sobró. Y Dios mira eso. Dios mira yo iba a decir la mezquindad, no, la abundancia con que tú le sirves. Que vamos a recoger la ofrenda, hermano, y empezamos a meter el dedo en el bolsillo y empezamos a... Dios mira eso. Dios mira cuando tú le sirves con abundancia y mire también cuando tú eres tacaño, gloria a Dios. Pero mire lo que dice el verso 11. Y corrió Abraham a la vaca y tomó un becerro. ¿Cuántas personas eran? Bueno, según la gente que sabe de matarillo, hermano, un becerro pueden salir 120 libras de carne. Mal hueso, ¿cómo es la rabadilla? 120 libras de carne. ¿Cuántos eran? 3. No sería que Abraham se pasó de calidad. ¿Cómo le sirvió Dios a Dios? Con abundancia. Y como si fuera poquito, buscó leche y mantequilla. Y se sentó con ellos debajo del palo para ver si faltaba algo. Oiga, hermano, tremendo servicio. Yo pienso, hermano, que Abraham la botó de jonrón. Era un hombre que servía con abundancia. Pero no solamente abundancia. Dice el verso 18, y estas son enseñanzas prácticas para la iglesia, porque muchas veces la iglesia no prospera, porque de pronto tenemos a Dios en un segundo lugar. Alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones junto al tridente del verso 2, y salió corriendo a su tienda y le dijo, Señor, ya he dado gracia, traiga ahora agua. Trajo agua, lava vuestros pies,
le encontró un árbol, le puso un árbol y trae un bocado de pan y sustenta vuestro corazón. Y se tomó 3 medidas de flor de harina. La flor de harina era una harina bien refinada. O sea, no solo con abundancia, sino que le dio lo mejor, o sea, le dio calidad. Y entonces fue a la vacada y tomó un becerro tierno. Usted si quiere comer unas carnes bien asadas y bien sabrosas aquí en Barranquilla, vaya a un restaurante y valga la propaganda, a un restaurante que se llama Los Trigales. Porque los dueños de Trigales van al matadero y cogen un ternero. Y dice, máteme ese ternero. Y la carne del ternero, hermano, es blandita, es jugosa, es sabrosa. O sea, mató un ternero tierno y bueno. Aparte que le sirvió con abundancia, le sirvió con calidad. Porque yo que trabajé en una finca cuando tenía como 14 años, hermano, las vacas viejas, cuando ya tienen hasta 10 partos y los animales viejos como uno, la gente cuando está vieja no toma agua y se deshidratan. ¿Por qué los viejos pierden masa corporal? Porque no les da sed. Y como nadie me dice que tiene que tomar agua, se les va chupando los cachetes, hermano, les sobra pellejo para hacer 40 pares de chancletas, las nalgas se le chupan, las patas se le secan, no hay cosa más fea que un viejo en cuero, hermano. Barrigón enalgado y patas flacas. Porque vamos perdiendo masa. ¿Por qué? Porque no tomamos agua. Y la carne se pone dura. Hay que tomar agua para que el hermano mantenga su... Y se lo digo por experiencia, hermano. A mí, yo tenía un problema, era que de pronto se me iba. Ya yo cumplí 70 años. Yo nunca me había enfermado, pero ahora me da con un mareo y a cosas. Y me han hecho exámenes de todo, los cerebros, el corazón. Y hicieron una cosa que le pone uno que es como si le tomaran la presión todo. Me tomaban la presión 24 horas, eso tiene un nombre. Me metieron en una cápsula y no me salió nada. Entonces el especialista me dijo, lo que pasa es que ya usted, como no le da sed, tome agua, porque se va deshidratando y el cerebro se deshidrata y hay uno. Él me explicó, empecé a tomar agua y se me quitó todo. Ya estoy, hermano, hasta echando músculo. Si está quedando enalgado, toma agua, gloria a Dios. Y las mujeres también. Hermano, esas vacas viejas cuando ya no dan leche para mantener a su hijo, entonces las sacrifican, porque ya no son rentables, porque ya no dan leche, se deshidrata, que esa carne de esas vacas son duras. Esa carne de esa vaca vieja, hermano, la pueden poner una ya de presión y que piten como 10 veces y no se ablandan, hay que darle martilla porque son duras. Pero Abraham no cogió una vaca vieja. ¿Qué tomó? Un ternero tierno y bueno. Yo pienso, hermano, que un servicio de calidad. Ahora, Abraham pudo tener impedimento. Porque a veces nosotros ponemos impedimentos para servir a Dios. Pero dice el verso 1, mire el verso 1, hermano, que dice, después apareció Jehová a Abraham, dice, en la tienda, en el calor del día, a la versión 95, Dios solo dice, en el mayor calor del día. O sea, el mayor calor del día, hermano, es a la 1 de la tarde. O sea, la hora más calurosa del día es a la 1, porque a las 12 el sol da de manera perpendicular y calienta. Y sigue calentando a las 12, a las 11, a la 1 uno está que se está ofreciendo. Usted sabe que vive en Barranquilla y sentimos calor. O sea, llegó en la hora más calurosa del día. Y a las 1 de la tarde yo me imagino que Abraham había almorzado y estaba haciendo la siesta en la puerta tomando fresco. O sea, le dañaron el descanso. Él podía tener excusa, el calor. Yo hubiera dicho, Señor, que no me vean, que pasen de largo, que no me vean. No, pero salió corriendo. A pesar del calor, eso no hubo impedimento para que Abraham le sirviera a Dios. Yo pienso, hermano, que personas así, Dios está contento con él. Por eso era amigo de Dios. Pero mire, busque el capítulo 17, por ahí por el verso, el 24, 17-24, dice, Abraham, ¿cuánta edad tenía Abraham? O sea que la edad podía ser un impedimento para que Abraham le sirviera a Dios. Porque la gente pone mucho impedimento. Hermano, que estoy muy joven.
Todavía estoy muy joven para meterme evangélico, para servir a Dios, está muy joven. Después estoy muy ocupado, es que estoy estudiando y trabajo. ¿No? Después es que estoy muy viejo, o sea, siempre podemos impedimentos. Pero ¿cuántos años tendrá el hermano? ¿Cuántos años tiene, hermano? Bueno, Abraham tenía 99. Una persona de 99 años está para que le sirvan. Imagínense cuando tenga 99. Ya, hermano, ya hay un impedimento. Pero la edad no fue impedimento para que Abraham saliera corriendo. El calor, la edad, la hora que llegaron, fueron impertinentes cuando estaba haciendo la siesta con el calor, hermano, pero a Abraham le sirvió. Ahora, ¿qué sigue diciendo el verso 24? Dice, fue circuncidado. O sea, y ya en el 18, que son capítulos consecutivos, Abraham tenía 99 años y estaba recién circuncidado. O sea, que la circuncisión en una persona vieja, hermano, es dolorosa. O sea, no es lo mismo que circuncidar a un niño de 8 años. Porque un niño de 8 años, la piel la tiene un poco, digamos, tierna, es fácil cortarle el prepucio, no duele tanto y sana rápido. Pero un viejo de 90 años, hermano, es más doloroso. O sea, que el dolor que sentía Abraham no fue impedimento para que le sirviera a Dios. Ese es un ejemplo para nosotros, hermano. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Mire, lea el versículo 9, le hace una pregunta. Después que Abraham hace todo eso, le hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué le pregunta a Sara? Porque Sara tenía un problema. Sara tenía 90 años y no había dado a luz. Y Dios lo sabía. Ahora pregunta por Sara, porque Sara tenía una necesidad. Dios lo sabía, sí, Dios lo sabía. Sara, y le había hecho una promesa, hacían 25 años. Porque ya en el capítulo 12 Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo, pero pasaron 24 años. Ahora viene Abraham y empieza a servirle a Dios deprisa. Y Abraham hizo que Dios también se diera prisa a cumplir la promesa. ¿Me están entendiendo? O sea que tú puedes acelerar a Dios. Cuando tú te aceleras a servirle a Dios. Cuando tú le sirves a Dios deprisa, Él se da prisa a servirte a ti. Porque Dios no se queda con nada. ¿Dónde está Sara? Tremenda pregunta, ¿verdad? El verso 9. Él respondió aquí en la tienda. Entonces, de cierto volveré a ti. Sí, pero dice, de cierto volveré. Hermano, con ese trato cualquiera vuelve. Tú quieres que Dios te visite y te vuelva a visitar. Aquí está la fórmula. Hermano, una persona así, con ese servicio, hermano, pero si tú ves que están cocinando y están remurmurando, ese viejo barrigón, vienes a tragar y ojalá y se vaya rápido, ojalá y no siempre invitando. Hermano, no vuelves más. Pero si te dan un buen trato, hermano, volvemos, dice, volveré a ti. Oiga, quiere que Dios te visite. Ahí está la fórmula. Atiéndelo bien. Pero si tú eres de lo que pasó el que vende la yuca, el plátano, y de pronto te dio un vuelto, y en el vuelto te dio un billete ya viejito, y no te diste cuenta, un billete ya deshecho, y ese billete lo mandaste a la tienda, y el de la tienda te lo devolvió, que está muy viejo, y tú te hagas un billete viejo, y el de la yuca ya no va a pasar más, y ahora ¿qué hago con ese billete viejo? No lo quiso ni el cachaco de la tienda. Lo meto en la canasta de las ofrendas. ¿Tú sí crees que Dios se agrada con esa clase de ofrenda? ¿Tú sí crees que Dios te puede visitar? Dale lo mejor a Dios. Sírvele con prontitud. Sírvele con amor. Sírvele deprisa. Sírvele con abundancia. A ver qué pasa. Dios no cambia, cambiamos nosotros. Volveré a ti. ¿Y qué dice? Dice, en el tiempo de la vida. El tiempo de la vida es el tiempo que un niño demora en nacer. 9 meses.
Ese es el tiempo de la vida. O sea que el milagro se hizo enseguida. O sea, Abraham se dio prisa para atender a Dios, le sirvió con abundancia, con prontitud, con calidad, y lo que recibió Abraham, hermano, también fue con prontitud y con calidad, porque Abraham recibió lo que estaba pidiendo, hermano, un hijo, gloria a Dios. Yo hago una pregunta: ¿cuántas carpas o cuántas tiendas había ahí en esa comarca? Tenían que haber muchas, porque estaba en Hebrón, y al noroccidente estaba la llanura de Sodoma, que según el relato bíblico, cuando fue Lot, era como el vergel. Eso era, hermano, estaba cultivado, pero en abundancia. Dice, era como el vergel. La parte suroccidental, donde estaba Abraham, era la llanura de Sodoma. Del otro lado estaba la llanura de Jordán, que, hermano, allá había cultivo a la lata. Y más al frente estaba la llanura de Jezreel, que también cultivaban. Ahí tenía que haber mucha gente, ¿no? Donde hay agricultura, hay gente viviendo. O sea, tenía que haber muchas carpas, muchas tiendas. ¿Por qué Dios no fue a esas tiendas? Si estaban allá abajo, había más abundancia. ¿Por qué Dios tuvo que subir allá arriba a ir a la tienda de Abraham? ¿Por qué visitó a Abraham? Porque Dios conocía el corazón de Abraham. Porque Dios conocía, Abraham era amigo de Dios. Y usted a los amigos los visita. Dios sabía cómo Abraham lo iba a atender. Y no solamente lo visitó, sino lo volvió a visitar. Gloria, volveré a ti. Mi hermano querido, ¿qué nos impide servirle a Dios? O como le estamos sirviendo. Con hastío, con, digamos, la palabra es, lo estamos subestimando, no lo amamos, menospreciando. ¿En qué lugar está la palabra? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Con menosprecio, con hastío, con cansancio, con fastidio. O lo estamos sirviendo con amor. Dios mira tu corazón y Dios sabe cómo le estás pensando. Es bueno que recapacitemos en esta mañana. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Aquí está la forma. Porque la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor. Hebreos capítulo 6, verso 10. Apúntelo, hermano, y léalo en su casa. ¿Hay alguna pregunta en esta mañana? ¿Algo que no hayan entendido? Bueno, aquí se dan ganas de enseñar, hermano, porque el que no pregunta fue porque sucedieron dos cosas. ¿Dónde relación es palabra de ciencia? Verso 10, 6:12. Dice, porque Dios no es injusto